Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTN. Tenemos como invitado al precandidato por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Jorge, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por invitarnos y estar en este programa, como hemos estado en muchas otras oportunidades con Fito, con el profe acá. Sos de los invitados recurrentes, sí, el que más vino, te digo. Varias veces. Fede, ¿todo bien? Todo bien, buenas noches. Fito. ¿Cómo andan, che? Todo bien. Más adelante vamos a tener la palabra de Claudio Fantini, el analista internacional de BTV Noticias, que vino a presentar un libro. Jorge, ¿estás viendo que, yo decía el otro día, ¿no? que a la fractura histórica ya que se vive entre los sectores integrados y los no integrados, que forma parte de la violencia que estamos asistiendo, entre los sectores integrados, la élite, los que vivimos de este lado de la Avenida Italia, yo qué sé, los que no sé, los que nos creemos alguna cosa, se está notando una confrontación encrespada y corremos, lo han dicho algunos analistas, corremos el riesgo, lo vamos a escuchar a Fantini después, corremos el riesgo de caer en la grieta argentina, ¿no? O sea, ¿vos ves esa tensión que se está viviendo, empujada mucho por las redes sociales? Yo creo que sí. Estamos perdiendo la uruguayés. Comparto esa visión. Me parece que la radicalización política se está profundizando. El Uruguay del diálogo termina siendo penable. Y yo creo que eso es muy malo. Vamos a vivir, ojalá que me equivoque, porque yo no voy a abonar ese terreno, pero vamos a vivir la campaña electoral, a mi juicio, más sucia, con características de violencia de la historia más reciente del país, sin ningún tipo de duda. ¿Violencia? ¿Vos hablás de violencia callejera, de violencia física? No, yo estoy hablando de la violencia en cuanto a crispación, en cuanto a enfrentamiento, en cuanto a radicalización, en cuanto a descalificación, en cuanto a campaña sucia, en cuanto a muchas de las cosas que estamos viendo en las redes sociales, que más allá de sus bondades también tiene eso del anonimato que crispa, que impulsa y que enfrenta. Yo no participo de eso porque más allá de que tengo mi temperamento, ustedes son todos claros. Si vos los ponés, todos dicen lo que estás diciendo vos. Yo lo que me pregunto es, ¿hay la suficiente madurez política y de conocimiento como para sentarse los precandidatos en torno a una mesa y dictar normas más o menos? ¿Viste? No te voy a decir hacer un catálogo del buen candidato, pero por lo menos decir, bueno, algunas cosas no entremos, muchachos. Bueno, habrá que ver, porque yo creo que es vital, porque además hay que pensar el día después, claro, al otro día de la elección de octubre y de noviembre. Claro. Ese es el desafío del país. ¿Qué vamos a tener? Un país que va a tener un gobierno que no va a tener mayorías parlamentarias, que va a tener que encontrarlas para empezar a gobernar a partir del 1 de marzo. Yo me equivoqué en la otra campaña electoral, lo reconozco. Yo creía que ya en la otra elección no iba a haber mayorías parlamentarias, pero me parece que en esta no hay escapatoria posible, no va a haber mayorías parlamentarias. El país que tenemos tiene enormes dificultades y desafíos, y bueno, vamos a tener que enfrentar el día después. Y eso me parece que requiere sensatez, respeto, pactar ciertas normas de funcionamiento, pero vaticino igual de que va a ser complejo y difícil. Sí, no, para no perder la oportunidad de decir esto ahora, porque yo sé que la conversación nos va a llevar para otro lado después, ¿no? Para el lado de propuestas concretas o de asuntos de campaña. Pero lo quiero decir porque es una frase hermosa que no me pertenece. Ahora les voy a contar a quién y la quiero compartir, que tiene que ver con esto que ustedes decían, que vos decías muy bien, Jorge.
hace ponerle un par de meses atrás, asistí al acto de premiación de Daniel Vidart, que le dieron un tribunal del Ministerio de Educación y Cultura, le dio un premio muy lindo, el premio a la gran labor intelectual. Daniel Vidart, una figura legendaria de las ciencias sociales de este país. Sí, Un viejito. 90 y pico. 97 años. 97, Viejito. tremendo. ¿Sabes cómo está? Más lúcido que todos nosotros juntos. Sí. Y hablando de lo más lindo, de eso que vos decías, ¿no? Del país ese, del país, de lo mejor de la uruguayés, decías vos, Daniel Vidart dijo que no se nos pierda el país de la amistad. Y a más de uno se nos cayó una lágrima, ¿no? Porque esas cosas están empezando a pasar. Nada, un paréntesis para Sin reforzar duda. lo Sin dicho duda. por ustedes. Pero falta un año y yo creo que vamos en ese camino lamentablemente, ¿no? Pero habrá que ver cómo se precave, cómo se evita. Muchas veces los actores políticos hemos sido penables en función de actitudes y de concurrencias a instancias de diálogo como políticamente incorrecto, y esas son cosas que obviamente van a un proceso de crispación. Las realidades políticas de los países vecinos a veces también abonan esos extremos, y entonces ya tenemos demasiados problemas en la sociedad uruguaya con una profundización grave de la división como para que encima la crispemos desde un sistema político que lo que puede terminar cosechando más resistencia y peor democracia, ¿no? Hablando de tolerancia, vos sabés que hubo unas declaraciones tuyas que me sorprendieron. Me las pasaron por WhatsApp y el que me las pasó dice, no puede ser esto, el Guapo no le puede haber dicho esto. Lo empecé a buscar, ahí lo googleé, más fácil, ¿viste? Ahora es fácil encontrar. Y encontré declaraciones en La Diaria, las encontré, donde vos advertías de la llegada de inmigrantes y decías que teníamos que defender el trabajo de los nuestros, el trabajo de los nacionales. No es así, no es así porque yo sé dónde las dije. Nosotros estábamos hablando de UPM, estábamos hablando de la defensa de la producción nacional. Demasiado sé, soy Larrañaga, Fraga, mi abuela era inglesa, que somos un país de inmigrantes y que el tratamiento de los inmigrantes debe ser igual al de los nacionales. No es exactamente esa declaración, no lo pienso, no lo comparto. Yo estaba hablando de las potencialidades y de las ventajas que se le daba a UPM y que por otra parte no tenía el correlato para la producción y el trabajo de los ¿No te estabas uruguayos. refiriendo a las personas en particular de darle más beneficio a una que a otras? No, yo estaba hablando de la defensa de la producción nacional. Echa la aclaración, Fito. Hay tanta cosa para pensar. Yo no sé si para dónde querés ir vos. Para donde quieras, a mí me sí. interesa mucho, por ejemplo, escuchar, Jorge. Vos sos el politólogo acá, el cientista político. Ponele. El pitonizo. No, Como ya diste ya no, el resultado de la próxima elección, ya terminaste diciendo de que ya diste el resultado de la elección interna del Partido Nacional. No. Sí, lo diste. No, ¿cómo Dije, no? Lo diste. La calle tiene que hablar con Novik. ¿Cómo que ya no es? Yo te paso esa factura porque me permito hacerlo. Porque está bien hacerlo. Vámonos a perder el tiempo a la gente. No. La gente ya sabe Bueno, que me equivoco. No es perder, sí, pero tú le querías hacer perder el tiempo dando un pronóstico y dando por sentado cosas Jorge, que bueno, parece que están equivocadas. No, él ha dicho acá que es la elección más reñida de los últimos años. Bueno, entonces hecho para atrás. Mirá. No, pero bueno, ya que querés hablar de la... Yo iba a hablar otra cosa, pero si querés vamos a hablar de la pero interna acá blanca. para donde vos quieras hablar, yo no te quiero conducir. Ya sé, pero bueno, hablemos un segundo de la interna blanca. Se desarmó un poco el rancho del larrañaguismo, ¿sí o no? ¿Y cómo te estás sintiendo? Eso depende de cómo se pueda mirar. Digo, el rancho puede tener estructura de dirigentes o puede tener gente. Y yo creo que estamos intactos en la postulación de la gente. Hay algunos que se han ido, hay otros que han regresado, otros están viniendo. Se está fortaleciendo, Jorge, a ver, hablemos en concreto. ¿Se ha fortalecido la estructura en este tiempo del larrañaguismo? Danos algunos ejemplos. Pero bueno, pero Adriana Peña, por ejemplo, la propia incorporación de Juan Andrés Ramírez, una persona que para mí tiene un enorme valor intelectual. El popular Oreja.
Popular Oreja, sí. No, el padre. Estoy hablando del hijo. Estoy hablando de una cantidad de situaciones en donde tenemos una potenciación muy fuerte y donde además, en lo personal, sé que a algunos molesta, pero yo creo que la elección interna dentro del Partido Nacional es una elección que termina polarizándose como todas las elecciones internas en todos los países del mundo. Pero se fueron algunos alfiles muy importantes para vos, ¿no? Correcto. Eber da Rosa, yo qué sé, Antía. Eso no mengua, la potencialidad de Larrañaga, porque en Larrañaga, con peores perspectivas, era Larrañaga candidato a la vice en el 2014, y no obstante lo cual logramos más de 300.000 votos, 4 bancas al Senado, 16 bancas a diputados, y muchos pronosticaban tiempos negativos para ese proyecto político, pero nosotros sentimos que nuestro proyecto político sigue con una enorme vigencia, con una gran potencialidad, más allá de los nombres, y creemos que tenemos equipo, tenemos propuestas. Estamos embarcados en un proceso de reforma constitucional que realmente tuvo decisión. Mi camino es la lucha, mi decisión es lo que debo de hacer, el deber. Eso es lo que ha pautado mi vida política, y estoy haciendo lo que debo, y por eso... Antes de ir a eso, una pregunta cortita. En algún momento pensé que quizás ibas a dar un paso de costado y le ibas a levantar el brazo a Verónica Alonso. ¿Se te cruzó por la cabeza? ¿Por qué no lo hiciste? Pero es que eso es una pregunta solamente que cabe en tu cabeza. En una elucubración. ¿Por qué? Porque sí, porque no hubiera estado bueno. O sea, vos perdiste un par de veces. Dejarle el paso a otra buena compañera. Tabaré Vázquez? ¿Por qué me estás induciendo caminos a mí que no le indujiste en su momento a Tabaré Vázquez? O dar pronósticos de una interna anticipadamente. Me parece que estás extralimitándote en tu condición de político, totalmente equivocado. Político no, de politólogo. De politólogo, perfecto, flechado. Estás con ¿Por qué? No, porque no sé por qué habría de tener ese tipo de actitudes. Porque está bueno dar un paso de costado a veces en la vida. No, porque tengo vigencia, porque tengo respaldo. A mí cuando me dicen flechado, dar paso... no me duele tanto, porque depende para cuando esté flechado. Hay veces que hay un político que me gusta más que otro. ¿Y qué querés que te diga? ¿Viste? Y ya entro con unas ganas de trancarle las muelas que no puedo más. ¿Qué querés, que lo disimule? No puedo disimularlo, ¿entendés? Me parece bien que puedas estar más trancado con un político que con otro. Pero que un politólogo que se supone pontifica en los medios de prensa termine formulando preguntas de supuestos de política de ciencia ficción, a mí me parece que yo te lo pregunto en una buena. Pues está bien. Yo pensé que lo ibas a hacer, vos me decís que no. Pero obviamente que no. ¿Sabés qué me acuerdo? Porque hoy las encuestas todas están marcando que hay un proceso de polarización entre la calle Pau y quien habla. Acá el único que tiene derecho a pelearse soy yo, así que vamos a bajar la pelota. Escuchá una cosa. Yo me estaba acordando de la foto aquella que te sacaste con Mujica, la chacra, tomando mate, que de alguna manera suma positivamente a la primer parte de tu discurso de este Uruguay que no logra mirar al otro y reconocer al otro y respetar al otro y sentarse a tomar un mate y no pasa nada, ¿viste? Pero en aquel momento mucha gente usó eso. Pero esa foto está bien. No, pero pará, porque la izquierda en su momento ganó con el eslogan de que hay que cambiar. Y me resulta paradójico que el eslogan más fuerte que pueda tener la oposición es que hay que cambiar, que llegó la hora de cambiar. Y en esa línea de que hay que cambiar, ¿a vos te parece que con quién se cambia más esto del Frente Amplio? ¿Con la candidatura de la calle Pou o con la de Larrañaga? ¿A vos qué te parece en el imaginario popular? Estoy convencido que se cambia con Larrañaga. Totalmente convencido. Eso es más parecido a lo que hay. No. Yo creo que el cambio es pasar de la política del corporativismo a la política educativa de la República. El cambio es el pasar al Uruguay de la igualdad de oportunidades que se prometió y no se cumplió.
al Uruguay de la seguridad, y por eso estamos haciendo para mí el cambio más potente y más fuerte en materia de seguridad pública, que es nada más ni nada menos que una reforma constitucional. Es decir, nosotros creemos que la solución que el país hoy tiene, el camino que tiene, no es el gradualismo. Porque lamentablemente el Frente prometió cambio y realmente hemos tenido 14 años de crecimiento económico y tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad, peor desarrollo de infraestructura. ¿Pero vos le estás atribuyendo a la calle Pou gradualismo? No. Yo estoy hablando, yo me estoy atribuyendo a mí lo que yo quiero llevar adelante, que es un cambio de lo que está, en la alternancia de los partidos políticos en el poder. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos postulando ese cambio, porque el país hoy necesita cambiar lo que está, porque el cambio prometido no se concretó. Yo no sé si vos te acordás, en una campaña electoral yo te hice una trampita. Tantas trampas me has hecho vos, así que vos dijiste que eras el centro, y del 1 al 10 yo te ubiqué en el centro. Y puse caritas de políticos para que vos lo ubicaras ideológicamente. Entonces pusiste a la Calle, pusiste a Mujica, pusiste a Astori, y resulta que cuando terminamos de mirarlo, ideológicamente Astori estaba más cerca, vos colocado por vos mismo, Astori estaba más cerca de vos que la Calle Pou. ¿Me explico? Y ahí para mí revela lo que yo te digo, de que la gente te ve como que sería un cambio menos radical que si ganara la Calle Pou. Pero es menos radical cuando estamos proponiendo una reforma en solitario que va a culminar con un proceso de consulta popular a la ciudadanía. Ahora, es otro, Jorge. Reforma constitucional que la hemos llevado y la estamos llevando adelante con la gente. Es decir, me parece que hay una cantidad de cosas en lo que significa nuestra propuesta que son muy fuertes. En materia de educación propusimos un acuerdo nacional por la educación, llevamos al país a un acuerdo que se firmó y después el propio gobierno de Mujica lo incumplió. Y eso era un cambio, eso es un cambio. Creer en un EDUI 21 y en algunas cosas más como las que propugnábamos como una política educativa que el país necesita y que no se cumplió. Es una vergüenza que el país tenga hoy 7 de cada 10 muchachos, niños que cursan tercer año que no tengan comprensión lectora. Perdóname, Fede, vos querías hablar y no has hablado. No, preguntarte si hay un cambio justamente en tu propuesta de 2014 hasta ahora, pensando también en que por el lado de la seguridad, capaz que es tu propuesta más fuerte este año, o por lo menos la que más visibilidad ha tenido. Me acuerdo que en 2014 vos estabas en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Te situabas, digamos, en un lugar más, quizás, más tirando al centro, en conjunto con una izquierda, que lo que decía es más penas no, y ahora... El politólogo te diría que se corrió a la derecha. No, Fede, te voy a contestar, porque además yo creo que en aquella oportunidad teníamos otro país. Yo también te lo digo en forma pública, no tengo ningún problema en expresarlo, que primero no me enamoro de las cosas que hice perpetuamente. Quizás fui demasiado duro en la calificación de lo que era esa reforma de la baja de edad de imputabilidad, porque también tenía una alternativa que era incrementar de 5 a 10 años el poder de los jueces para ponerle pena a los adolescentes que cometan delitos gravísimos. Yo no soy un fingido acomodaticio que actúa en función de las encuestas, de eso estate tranquilo. Con respecto al tema de esta reforma, yo creo que la base de impulsarla y por qué peleé internamente, incluso dentro de mi partido, para llevarla adelante y con mis propios compañeros trabajé, es porque veo un trancazo del sistema político y entonces no sale nada. Porque este gobierno no va a hacer nada de aquí al 1 de marzo de 2020 y porque el próximo gobierno no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces creo que la reforma
es lo más fuerte en materia de seguridad para impulsar. Entonces, yo no me corro a la derecha, como dice el Fito, porque ahora el título es Garcés dice que la Rañaga se corre a la derecha. Es lo último que sería, pero bueno, está, que haga lo que quiera, porque en definitiva tiene su libertad y yo lo estimo mucho. Vamos a una tanda y cuando volvamos seguimos hablando un poco más de la reforma, ¿te parece? Correcto. Vamos a una tanda y ya volvemos.